Hemos estado hablando sobre una serie durante los domingos aquí en la iglesia, aunado, ¿verdad? Acompañando lo que es esta jornada de 21 días. Hemos estado hablando sobre esta serie que hemos titulado La oración de Jabes. Hemos estado hablando sobre temas relacionados a esta serie. La primera semana mencionábamos de algunos secretos, ¿verdad? Para una oración contestada. Ese era el tema que compartíamos, entendiendo, ¿verdad? Lo que dice la escritura, que Jabes invocó el nombre de Dios y Dios le concedió lo que pidió. Es decir, Jabes es un ejemplo de que cuando nosotros oramos, Dios sabe responder. Y hablamos sobre esa temática la semana pasada. Areli compartía el tema sobre la importancia de depender. Nuestras oraciones sean oraciones en dependencia total, en entrega total, en dependencia al Señor. Y hoy vamos a hablar sobre un tercer tema que hemos titulado Oraciones del tamaño de Dios. Quiero que vaya conmigo a primer libro de Crónicas, capítulo 4, versículo 10. Recuerde que tenemos las notas disponibles tanto en inglés y en español para que usted nos pueda acompañar en esta prédica, ¿verdad? Entonces, primera de Crónicas, capítulo 4, versículo 10 dice: e invocó Jabes al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Y le otorgó, dice la Biblia, Dios lo que pidió. Cuando hablamos de Jabes, estamos hablando de un hombre que está asociado con el dolor. Lo hemos mencionado. El nombre de Jabes significa el que entristece o causa dolor. Su madre le puso Jabes. Según la referencia que se nos da, es porque su parto fue bastante complicado, un parto bastante difícil que provocó tanto dolor, tanta aflicción, tanta pena. Físicamente fue bastante difícil dar a luz a Jabes, que su madre, cuando pensó en ponerle un nombre, le dio el nombre Jabes, el cual está asociado con el dolor, con la tristeza o con la pena. Imagínese usted, cada vez cuando Jabes supo qué significaba su nombre, cada vez que lo llamaban, seguramente su mente estaba envuelta en ese entorno, en esa carga emocional. Aleluya, cada vez que escuchaba su nombre, Jabes significa dolor, tristeza significa pena. Pero Jabes no se resignó a vivir bajo la influencia de su nombre. Y entonces aparece Jabes como un testimonio poderoso. La oración de Jabes aparece como un testimonio poderoso de lo que una oración puede lograr hacer. E invocó Jabes el nombre de Dios, al Dios de Israel, y la Biblia dice que Dios le concedió lo que pidió. Jabes estaba relacionado, asociado con el dolor. Sin embargo, este hombre pasó de estar en el anonimato a ser el hombre más prominente e ilustre entre sus hermanos. Y todo ello lo hace la oración, porque la Biblia nos enseña que él oró a Dios y Dios le contestó. Esto quiere decir, hermanos, que la forma en que nosotros oramos determina la clase de vida que nosotros vivimos. Jabes, aleluya, cargaba ese nombre, aleluya, su vida parecía no ser prometedora en nada. Su vida parecía estar, aleluya, opacado, estar dirigida bajo ese nombre que le habían puesto. Sin embargo, en un momento determinado, Jabes oró al Señor y empezó en su oración a visualizar una vida completamente distinta, una vida completamente diferente. Y cuando él comienza a orar, él se ve bendecido y empieza a decirle al Señor: si me bendijeras, oh Señor. Y empezó a concebir una visión distinta en la que él pudo ver grandeza, prosperidad, influencia. Se imaginó acompañado por Dios a lo largo de su vida, y no solamente eso, sino que también se imaginó protegido del mal por la benéfica presencia del Señor, quien le acompañaba. Todo esto sucedió a través de la oración. Esto quiere decir que la forma en que nosotros oramos determina la clase de vida que nosotros podemos llegar a vivir. La oración de Jabes, a simple vista, quizás
para muchos no entraría en el catálogo de grandes oraciones de la Biblia. Si usted empieza a enumerar diferentes oraciones que se hicieron en la historia bíblica, de pronto usted podrá enumerar muchas oraciones, y la oración de Jabes quizás no sería la más destacada. Los escritores comunes dirían quizás le falta contenido porque es muy pequeña, es muy corta. En una hoja en blanco quizás bastarían solamente 2 párrafos de una hoja en blanco. Es muy corta, le falta contenido quizás, es sencilla o tiene pocos elementos para considerar. Sin embargo, la oración de Jabes, aunque es pequeña en estructura, aunque es pequeña en contenido, aunque es una oración breve, la oración de Jabes tiene un tamaño enorme. Tiene un tamaño enorme. Es una oración, aleluya, de las que se conocen como oraciones del tamaño de Dios. Y es lo que vamos a hablar esta mañana, esta tarde. Vamos a hablar sobre algunas características, 4 características de aquellas oraciones que son del tamaño de Dios. Y quiero que nosotros, a la vez que estamos escuchando y estamos recibiendo esta palabra, de alguna manera le echemos una mirada a nuestras oraciones. Le echemos una mirada a nuestras oraciones, porque a veces nos conformamos con hacer oraciones comunes. Nos conformamos con hacer oraciones para pasar el paso, es decir, para avanzar simplemente, para caminar en empujones. Necesitamos desarrollar oraciones, aleluya, que se caractericen, aleluya, como oraciones del tamaño del Dios al cual nosotros estamos pidiendo. Alguien dice amén a esto. Jabes oró al Dios de Israel, y como se esperaba, Dios le contestó, porque Él siempre responde a nuestro clamor. Si usted lo quiere, den un aplauso fuerte al Señor en esta tarde. Voy a hablar de 4 características de una oración del tamaño de Dios, y para ello quiero que vayamos a Daniel capítulo 3, versículo 16 al 18. Leo la Nueva Traducción Viviente. La escritura nos dice: Sadrac, Mesac y Abednego contestaron: oh Nabucodonosor, no necesitamos defendernos delante de usted. Si nos arrojan al horno ardiente, el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Pero aunque no lo hiciera, deseamos dejar en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Quiero utilizar esta historia para ilustrar 4 características de las oraciones del tamaño de Dios. Las oraciones del tamaño de Dios son aquellas, en primer lugar, que saben quién es Dios. Son aquellas oraciones, aleluya, que tienen claro, aleluya, quién es Dios. Son aquellas oraciones que parten de un corazón que conoce, aleluya, a Dios, que conoce cuál es su naturaleza, que conoce cuál es su carácter. Esta clase de oraciones, aleluya, no son pequeñas. Esta clase de oraciones, aleluya, no son chicas. Esta clase de oraciones son enormes. Esa es la clase de oración que nos presenta, aleluya, en el caso de Jabes. La oración de Jabes es una oración que comienza en una completa dependencia a Dios, como nos predicaba Areli la semana pasada. Pero no cualquier Dios. Cuando Jabes ora a Dios, está orando, dice la escritura, al Dios de Israel. Invocó al Dios de Israel. Jabes tenía claro a quién debía invocar para encontrar el auxilio que necesitaba en su vida. Él sabía que no podía acercarse a cualquier Dios. Él sabía que no podía acercarse, aleluya, a cualquier fuente. Él necesitaba acercarse, aleluya, al Dios único y verdadero, el Dios de Israel,
aleluya, que se ha revelado a nosotros. Cuando hablamos de Dios y de su naturaleza y de su carácter, encontramos que en el estudio de los nombres de Dios, aleluya, encontramos cómo Dios se revela a nosotros. Es decir, si queremos conocer al Señor, tendremos que estudiar los nombres, los distintos nombres de los cómo se revela en su palabra. Y hay muchos nombres que se utilizan, aleluya, para referirse a Dios. Muchos nombres, aleluya, que se utilizan para identificar a Dios. Usted no va a responder a Juan si usted se llama Pedro, ¿verdad que no? ¿Por qué? Porque su nombre lo identifica. Amén. Su nombre lo identifica y aleluya, y le da identidad. Bueno, Dios se nos revela a nosotros a través de sus nombres en la Biblia. Y los nombres, escuche esto, en el antiguo tiempo los nombres estaban muy relacionados con el carácter de las personas. Y el nombre de Dios, uno de los nombres de Dios que encontramos en el Antiguo Testamento es el nombre de Elohim. Elohim, este nombre aparece más de 2500 veces en el Antiguo Testamento. Elohim es un nombre muy mencionado en el Antiguo Testamento. Era el nombre con el que Dios se había revelado al ser humano desde el principio. Si usted va a Génesis capítulo 1, versículo 1, dice la escritura, aleluya, que Dios creó los cielos y la tierra. Amén. Dios hizo los cielos y la tierra. Esa referencia que se hace es al nombre de Elohim. Es el nombre de Elohim. Y Elohim significa Dios creador, el supremo gobernante, poderoso y Señor soberano. Cuando hablamos de Elohim, estamos hablando de un nombre que enfatiza el inmenso poder de Dios. Así que cuando Jabes se acerca a Dios, está consciente de quién es. Está consciente de que al Dios al que se acerca, aleluya, es el Dios creador del universo. Es el supremo gobernante poderoso, pero también es el Señor soberano que está por encima de todas las cosas. Alaba a Dios en esta tarde. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. Él es, aleluya, el soberano del universo. Él es el creador, aleluya, de todas las cosas. Él es el supremo gobernante y poderoso. El salmista David dice en el Salmo 103, versículo 19: el Señor ha hecho de los cielos su trono y desde allí gobierna todo. Si queremos hacer oraciones del tamaño de Dios, tendremos, aleluya, que conocer a Dios. Tendremos que relacionarnos con Él. Tendremos, aleluya, que saber, tener claro quién es el Dios al que nosotros servimos. Jabes lo tenía claro. Dios es el soberano que gobierna por encima de lo que yo estoy viviendo, por encima, aleluya, de mi dolor, por encima de mi angustia, por encima de mis dificultades, por encima de mis limitaciones, porque Él se ve a sí mismo limitado, se ve a sí mismo frenado por el peso de un nombre que le recordaba un pasado doloroso y un futuro poco prometedor. Pero entonces, en un punto de su vida, invocó el nombre del Dios de Israel, ese Dios infinito, ese Dios tan grande, ese Dios tan lleno de gloria y de poder, pero también un Dios tan íntimo, tan accesible y capaz de responder al más mínimo detalle en nuestras oraciones. Ese Dios es nuestro Dios. Elohim, aleluya. Las oraciones del tamaño de Dios requieren poner toda nuestra confianza en el carácter de Dios. A veces nos vemos envueltos en situaciones tan intimidantes, tan desafiantes. De pronto la vida en un momento a otro nos cambia, y de pronto el dolor, de pronto la ansiedad y las dificultades empiezan a querer tomar lugar en nuestros corazones y en nuestros pensamientos. La pregunta es, aleluya, ¿qué vas a hacer? ¿Cómo vas a responder? Y tus oraciones es una forma, la forma en que tú oras es una forma en la que tú respondes a las circunstancias. Los jóvenes hebreos se vieron desafiados por Nabucodonosor
y le preguntó: ¿qué Dios será capaz de librarles de mi mano y del horno de fuego ardiente? Y entonces ellos respondieron: el Dios al cual servimos. El éxito de tu vida de oración va a depender del concepto que tú tengas de Dios. Por eso Jabes encontró respuesta a su clamor, porque él tenía un concepto claro de quién era el Señor. ¿Quién es Dios? Nuestras oraciones y nuestras acciones se van a ver influenciadas por el concepto que nosotros tenemos acerca de Dios. Se les preguntó a Sadrach, Mesach y Abednego: ¿qué Dios será capaz de librarlos de mi mano y del horno de fuego ardiente? Y cuando hubo que responder, la Biblia dice que ellos dijeron: el Dios a quien servimos. Aleluya, un Dios que conocemos. No es un Dios extraño, no es un Dios ajeno a mi situación, no es un Dios distante. Aleluya, porque Dios no está distante de aquellos que le buscan. El Señor dice que Él está cerca del quebrantado de corazón. El Señor está cerca, aleluya, de aquellos que tienen un espíritu humilde. El Señor está cerca de sus hijos, de su pueblo, y con esa confianza podemos venir a Él esperando que Él nos escuche, y Él lo hará. Él oirá nuestro clamor. Oraciones del tamaño de Dios son aquellas que tienen claro, que saben bien quién es Dios. No es un Dios extraño, dijeron los jóvenes hebreos. No está ajeno a nosotros. Sabemos quién es, lo conocemos. Porque Dios no se esconde de nadie. Dios nunca ha estado oculto. Dios siempre se ha revelado, aleluya, a nosotros. El apóstol Pablo escribe en Romanos capítulo 1, versículo 19 al 20: ellos conocen la verdad acerca de Dios, porque Él se ha hecho evidente, pues desde la creación del mundo todos han visto los cielos y la tierra. Por medio de todo lo que Dios hizo, ellos pueden ver a simple vista, note esto, a simple vista las cualidades invisibles de Dios, su poder eterno y su naturaleza divina. Así que no tienen ninguna excusa para conocer a Dios. Dios no está oculto de nadie. Dios no se esconde de nadie. Él se ha revelado a nosotros de muchas maneras, de muchas formas. Él se quiere revelar a tu vida porque Él quiere que le conozcas. Muchas veces los que nos escondemos somos nosotros. Muchas veces los que, aleluya, nos ausentamos, nos alejamos, nos distanciamos, somos nosotros. Recuerdo el testimonio de nuestro director en la escuela bíblica, el hermano Ray de Morlack, director por muchos años en la escuela bíblica MacDiel. Y él platicaba que aunque era un joven que había crecido y había escuchado acerca de las cosas del Señor, él siempre fue renuente. Él siempre fue, aleluya, no estaba convencido, aleluya, de la verdad de Dios. Y él menciona que él trató de siempre mantener distancia, pero dice que mientras en la escuela, mientras él estaba estudiando, si no me equivoco era biología, él estaba estudiando biología. Dice que de pronto cuando estaba estudiando en el laboratorio, estaban empezando a analizar en ese microscopio un pequeño insecto. Dice que cuando empezó a ver, era un zancudo, era un insecto. Cuando lo empezó a ver a la vista del microscopio, dice que empezó a ver una grandeza, aleluya, sobre algo tan poderoso, algo tan fuera de su mente, de su pensamiento. Y él decía: ¿cómo es posible esto? ¿Cómo una cosa tan pequeña y tan insignificante, aleluya, para nosotros pueda manifestarnos tanta grandeza, tanta sabiduría, aleluya, tanto conocimiento? Dice que cuando él vio, aleluya, aquel insecto a través del microscopio, dice: vi a Dios. Y me di cuenta que había alguien más,
algo más grande, algo más allá de nuestra sabiduría humana, algo más grande que nuestro conocimiento natural. Hay una mente suprema, aleluya. Elohim es el creador del universo. Elohim es el gobernante supremo y poderoso. Es el Dios al cual nosotros servimos. Él se quiere dar a conocer, aleluya, nuestras vidas. Y la oración en su propósito no es solo dar respuestas. Si usted ve la oración solamente como una forma de encontrar respuestas, se está limitando. Porque la oración no es solamente para darnos respuestas. La oración es para que nosotros podamos relacionarnos con Dios. Yo lo mencionaba el viernes con los varones en nuestro tiempo de oración, el viernes a las 7. Estábamos aquí orando y yo lo mencionaba que la oración, aleluya, es más que simples palabras. Es más que saber lo que tengo que decir y qué no tengo que decir. La oración es un tiempo de relación con Dios. La oración es un tiempo que nos permite conocerlo. Porque si tú quieres conocer a Dios, tienes que pasar tiempo con Dios. Usted no puede conocer a Dios si usted no pasa tiempo con Dios. Dios está esperando que nosotros tomemos el tiempo, aleluya, para conocerlo. Aleluya, usted conoce una persona, aleluya, a medida que usted pasa tiempo con esa persona y empieza a descubrir cosas que usted no conocía de esa persona. A lo mejor tenía un concepto equivocado de esa persona. ¿Por qué? Porque la desconocía. Pero cuando empieza a conocerla, cuando empieza a pasar tiempo con esa persona, dicen que para conocer a Andrés hay que vivir con él un mes. Así que hay que pasar tiempo con Dios si queremos conocerlo. Aleluya, Dios quiere que le conozcamos. De hecho, Jeremías capítulo 33 versículo 3 dice: clama a mí y te responderé. Pero solamente eso es una parte de. Note lo que sigue diciendo: te daré a conocer cosas grandes e inaccesibles que tú no sabes. Eso es el propósito al orar. Cuando oramos lo conocemos porque pasamos tiempo con Él, porque pasamos tiempo con nuestro Señor. Aleluya, dice el Señor: yo te voy a dar. Mire qué tan personal, qué tan personal Dios quiere revelarse a nosotros, que Él dice: te daré. No está hablando voy a enviar a alguien o voy a conseguir quien se acerque contigo o quién es. No, dice el Señor personalmente, dice Dios a su pueblo: te daré a conocer. Amén. Otra versión dice: te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hay tanta riqueza al orar, porque la oración nos ayuda a conocer al Señor. Así que hagamos oraciones del tamaño de Dios, oraciones que tienen claro quién es Dios, un Dios que nos da a conocer cosas grandes. Y me gusta mucho esa palabra que dice inaccesibles. Cosas inaccesibles, esas cosas, aleluya, que parecen distantes, imposibles, aleluya, de alcanzar. Yo mencionaba esta mañana que cuando usted le da a una persona el paso en su casa y le dice: pase, está en su casa. Oiga, no es que usted le está dando la casa, porque no es que está firmando las escrituras y le está diciendo: mira, esta es tu casa. No, ¿verdad que no? Es parte de la ética, de los buenos modales. Usted le está diciendo: pasa, estás en tu casa. Pero yo entiendo, si usted me dice: pasa a tu casa, no quiere decir ve a la recámara de fulanito, o vea. No, es una forma de expresar un buen trato, una bienvenida. Aleluya, usted le da el paso a su sala, le da el paso quizás a la mesa para que tome un café o pueda compartir el pan con usted. Pero hay lugares en su casa que usted sabe, y yo sé, que son muy personales, que son muy privados, que ahí solamente entra un círculo, aleluya, muy privado, personas muy cercanas, personas muy allegadas, personas muy familiares. ¿Sabe qué sucede cuando oramos a Dios? ¿Sabe qué sucede cuando vamos a la presencia del Señor? El Señor está diciendo: aleluya, tú vas a tener acceso, aleluya, a lugares, vas a tener acceso, aleluya, a respuestas, vas a tener acceso a un alcance, aleluya, que va a ser completamente distinto, porque áreas inaccesibles, el Señor dice: yo te voy a enseñar cosas grandes e inaccesibles que tú
no sabes. Den un aplauso fuerte a nuestro Dios. La efectividad de tus oraciones no depende de cuánto sepas sobre la oración, sino de cuánto sabes acerca de Dios. Porque de oración hemos hablado mucho. El tema de la oración no por nada se dice que es el tema más predicado, pero el menos practicado. Hablamos mucho de la oración, practicamos poco la oración. Pero la oración, amados hermanos, la efectividad de nuestras oraciones, las oraciones, aleluya, del tamaño de Dios, no depende de cuánto sabemos sobre la oración, sino de cuánto sabemos acerca de Dios. Es decir, que en cuanto más conozco a Dios, más efectivas mis oraciones serán. Así que no se trata de aprender todo acerca del tema de la oración, sino de conocer más acerca de Dios. Él dice, aleluya, que nos acercamos a Él y Él se acercará a nosotros. Así que las oraciones del tamaño de Dios, aleluya, en primer lugar, saben quién es Dios. Segundo, saben de lo que Dios es capaz de hacer. Una oración del tamaño de Dios, aleluya, sabe de lo que Dios es capaz de hacer. El concepto de grandeza y poder que Jabes tiene acerca de Dios se hace evidente en cada una de las cosas que Jabes pide en oración al Señor. Para Jabes, Dios es tan grande. Para Jabes, Dios es tan poderoso. Amén. Porque Elohim, fíjese bien, el título de Elohim o el nombre de Elohim no solamente se refiere a Dios como el creador de todas las cosas, es decir, aquel que es capaz de hacer de la nada algo, sino que Elohim también tiene que ver, aleluya, con que no solamente Dios tiene poder para crear, sino que también para sustentar lo que Él ha creado. Amén. No solamente tiene poder para crear, sino que también tiene poder para sustentar, para proveer, para que lo que Él ha creado pueda funcionar como debe de ser. Él es el sustentador, Él es el proveedor para su creación. Y Jabes lo sabía. Por eso cuando él ora dice: oh, si me dieras bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe. Jabes no solamente conocía a Dios, sino que también sabía que si alguien podía hacer algo a su favor, era Dios. Por eso clamó a Él, por eso oró a Él. Y su oración, aunque aparentemente es pequeña y breve, es una oración enorme, porque tiene el tamaño de Dios. Son oraciones del tamaño de Dios. Mire, el concepto que usted tiene de Dios es importante, porque si usted no cree que una persona no tiene nada para ayudarle a usted, usted no va a solicitar su ayuda. Pero si sucede todo lo contrario, si usted sabe que una persona tiene la capacidad de ayudarlo, usted se va a acercar. Usted va a hacer todo lo posible por buscar su ayuda. Eso fue lo que pasó con Bartimeo. Bartimeo, aleluya, se dio cuenta que Jesús estaba pasando por donde él estaba, a la orilla del camino, y dijo: esta es mi oportunidad, este es mi momento, es el momento de mi milagro, es lo que he estado esperando. Él puede ayudarme, aleluya, Él puede cambiar mi vida, Él puede darle un rumbo diferente a mi vida. Y entonces comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y sabe qué sucedió? Empezaron a callarlo y empezaron a decirle: ya no molestes al maestro, deja de gritar, no te va a escuchar, no tiene tiempo para ti. Trataron de desanimarlo, trataron de disuadirlo en su intento por encontrar la ayuda que él tanto necesitaba. Pero él sabía, aleluya, que Dios podía hacer algo. Él sabía que Jesús podía hacer algo. Él sabía que Cristo no pasaría de largo sin hacer algo en su vida, y por eso siguió clamando: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Las oraciones del tamaño de Dios saben, aleluya, de lo que Dios es capaz de hacer. Y esto es lo que sucede con los jóvenes hebreos ante la desafiante decisión
y lo intimidante del horno de fuego que había sido mandado calentar, aleluya, todavía más de lo acostumbrado. La Biblia dice que estos muchachos respondieron en el verso 17: el Dios a quien servimos es capaz de salvarnos. Amén. ¿Alguien cree que Dios puede hacer algo todavía en este tiempo? ¿Usted cree que Dios sigue haciendo cosas maravillosas para con su pueblo? Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Él no cambia. ¿Alguien dice amén? Él no cambia, Él sigue sentado en su trono de gloria. Aleluya, Elohim, aleluya, sigue sentado en su lugar. Aleluya, en el trono de gloria. Él es el Dios a quien servimos. Él es capaz de salvarnos. Él nos rescatará de su poder, su majestad. Esta contundente declaración de estos muchachos, no solo por lo acertado de sus convicciones, sino también por el valor con que ellos responden: el Dios a quien servimos, muy a pesar del entorno, de las amenazas en las que se encontraban, de las que se encontraban rodeados. Estos muchachos mantuvieron su confianza porque sabían que Dios tenía todo el poder para mantenerlos a salvo. No se intimidaron, no cambiaron de opinión. Y vaya que Nabucodonosor seguramente hizo todo lo posible. Si usted lee los versículos anteriores, el verso 15, se dará cuenta que Nabucodonosor hasta quiso verse bien ante el pueblo y diciéndoles: les doy una segunda oportunidad para que cambien de idea, para que cambien de actitud, para que tomen mejores decisiones. Y entonces dice la escritura que les dio la oportunidad. Se va a volver a repetir todo otra vez. Vamos de nuevo. Pero la Biblia dice que ellos no se intimidaron. Ellos no cambiaron de opinión. Y es que nosotros los seres humanos somos tan volubles en nuestra forma en la que vemos y enfrentamos las circunstancias de la vida. Somos débiles, frágiles al miedo. Aleluya. Pero cuando tú sabes de lo que Dios es capaz de hacer a tu favor, no hay amenazas que logren mover tus convicciones. Cuando tú sabes de lo que Dios es capaz de hacer, nuestras oraciones tienen que tener, aleluya, esa característica. No solamente de quién es Dios, sino también de lo que Dios es capaz de hacer. Jesús les dijo a sus discípulos en Mateo capítulo 6, cuando les estaba enseñando a orar. Jesús les dijo: cuando ustedes oren, no oren como aquellos que se van, como los hipócritas aquellos, dice, refiriéndose a los fariseos. Les dijo: no oren como ellos, que se van a las plazas para en público empezar, aleluya, a hablar con tanta elocuencia, porque ellos buscan que sus oraciones sean aplaudidas y que impresionen y que asombren a todos los que los escuchan. Mire, qué tan claro es Jesús en este punto, que dice: ellos ya recibieron lo que buscan. Cuando tus oraciones están buscando el aplauso de la gente, cuando tus oraciones están solamente, aleluya, ahí, oraciones comunes, oraciones, aleluya, que son para avanzar, para ir, aleluya, hacia adelante solamente a golpes. Cuando tus oraciones no son del tamaño de Dios, van a conseguir lo que buscan. Pero Jesús les dijo: ustedes no oren de esa manera. Si ustedes quieren recibir algo de su Padre Celestial, ustedes tienen que apartarse a solas con Él. Aleluya. Es un tiempo de estar apartados con el Padre. Y algo interesante es que cuando Jesús habla del Padre, aleluya, dice: vuestro Padre que está en lo secreto. Esa expresión, hermanos, se refiere, y otras versiones, por ejemplo, como la Nueva Traducción Viviente, dice: vuestro Padre que todo lo ve. No está hablando de un padre limitado. No está hablando de un padre, aleluya, que no sabe qué hacer, de un padre que tiene desconocimiento de causa. Cuando vamos a nuestro Padre que está en lo secreto, es el Padre que todo lo ve, es el Padre que todo lo sabe, es el Padre que todo lo suple, es el Padre que todo lo provee, porque nuestro Dios es un Dios capaz de librarnos en cualquier circunstancia y en cualquier situación. Él es el Dios de lo imposible. Él es el Dios, aleluya, que todo lo puede.
Vuestro Padre que está en lo secreto, dice el Señor, les va a recompensar en público. Esas oraciones del tamaño de Dios, aleluya, saben de lo que Dios es capaz de hacer. A veces la vida nos plantea esa misma pregunta que Nabucodonosor les hizo a estos jóvenes hebreos: ¿qué Dios será capaz de librarlos de mi mano y de el horno de fuego ardiente? ¿Cómo respondemos nosotros a esto? Recuerde que la oración es una forma de responder en la vida. Y lo hemos dicho desde el año pasado, hemos mencionado esto: la oración no es nuestro último recurso. La oración debe de ser nuestro primer plan de acción. Orar primero. Nuestro primer plan de acción debe de ser orar al Señor. Y estos hombres le creyeron a Dios y creyeron que Él podía, aleluya, rescatarlos. Sabe que cuestionamientos similares a los de Nabucodonosor se encuentran en diferentes pasajes de la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 42, versículo 9 al 10, el salmista dice: oh Dios, roca mía, clamo, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué tengo que sufrir estos ataques de mis enemigos? Sus burlas me traspasan como fatal herida, no se cansan de preguntarme burlándose: ¿dónde está tu Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta? ¿Cuál es nuestra respuesta? Aquellos hombres respondieron: nuestro Dios al que servimos es capaz de librarnos. ¿Por qué? Porque Él es Elohim. Él es el supremo soberano, el Dios que todo lo puede, creador de todo. Él hizo los cielos y la tierra. Elohim se refiere al Dios creador, capaz de hacer algo de la nada. Él hizo lo que quiso porque Él es el creador de todo el universo. Él dijo: sea la luz, y fue la luz. Aleluya. Él separó la tierra de las aguas. Él creó de la nada todas las cosas. Y si Él hizo posible todo eso, Él también hará posible aquello en tu vida que parece imposible. ¿Alguien lo cree? Dios lo puede hacer. Dios puede obrar a tu favor. Decía el salmista en el Salmo 103: Él es quien perdona todas tus iniquidades. Él es el que sana todas tus dolencias. Es el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Y me gusta mucho la forma en que el Salmo 113 nos presenta, porque no dice Él fue, Él es. ¿Sabe por qué? Porque aunque ya David no está, aunque ya Salomón no está, aunque Jabes ya no está, aunque los jóvenes hebreos ya no está, aleluya, ahora estamos nosotros. Hemos cambiado, somos diferentes, son diferentes épocas, pero Dios sigue siendo el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Den un aplauso fuerte, déselo fuerte al Dios que no ha dejado de ser. Él es capaz de crear, pero también sustentar lo que ha creado. Pablo escribió en Colosenses 1:16 y 17: porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios tiene poder para obrar, y las oraciones del tamaño de Dios saben que Dios es capaz de hacer cosas poderosas. Número 3, voy avanzando. 3, descansa en la soberanía de Dios. Las oraciones del tamaño de Dios, aleluya, saben quién es Dios, saben de lo que Dios es capaz de hacer, pero también son oraciones que descansan en la soberanía de Dios. Descansar en la soberanía de Dios. Mira lo que dice Daniel 3:18, y esto es algo que personalmente me impresionó. Aleluya, me ha impresionado de la vida de estos jóvenes, porque dice el verso 18: pero aunque no lo hiciera. Oiga, qué manera de orar. Qué manera de orar. Y es que a veces oramos, hermanos, como aquellos niños que están en la fila del H-E-B, esperando a que su mamá les dé lo que ellos quieren. Y quieren su chocolate, y su mamá dice: no, no podemos comprar chocolate, queremos estos chicles, queremos esto. Y oiga, y se tiran al piso y gritan y patalean y oiga, hacen
todo tipo de cosas. No se lo haga. Algunos cuando éramos niños éramos así. Amén. Pero bueno, algunos se quedan viendo así como. Pero resulta, hermanos, que a veces queremos que Dios responda conforme a lo que nosotros queremos. Pero recordemos que Dios es soberano. Y si Dios está sujeto a lo que yo quiero, entonces Dios no es Dios. Entonces Dios no es Dios. Pero Dios tiene, aleluya, su atributo. Y uno de los atributos de Dios es su soberanía. Aleluya, es un ser soberano. Y los jóvenes hebreos lo entendieron. Ellos, Sadrach, Mesach y Abednego, aleluya, tenían claro no solamente que quién era Dios, no solamente de lo que Dios era capaz de hacer, sino que también tenían claro que Dios estaba por encima de todo. Amén. Él nos puede librar, pero si no lo hace, pero si entonces no sucede lo que yo esperaba, Dios sigue siendo Dios en mi vida. Dios sigue siendo el dueño de mi vida, el dueño de mi corazón. Descansar en la soberanía de Dios, hermanos, aleluya, es parte de esas características de una oración del tamaño de Dios. Amén. Que Dios obre según su soberana voluntad. Que Dios obre según, aleluya, su voluntad en mi vida. Nos atreveremos a orar de esa manera. Esas oraciones no son pequeñas. Esas oraciones, aleluya, no tienen nada de pequeño. Esas oraciones son del tamaño de Dios. Amén. Porque son capaces de descansar, aleluya, en la soberanía del Señor. Mire que la respuesta de Sadrach, Mesach y Abednego no se le esperaba a Nabucodonosor. Nabucodonosor no se esperaba, no veía venir la forma en que ellos respondieron. ¿Por qué? Porque él pensaba que hasta ese momento él tenía el pensamiento de que él tenía todo bajo control. Yo soy el que le quito temperatura al horno. Yo soy el que mando, yo soy el que ordeno, yo soy el que dicto. Y cuando yo digo algo, aleluya, la gente hace lo que yo digo. Es más, les doy una segunda oportunidad porque yo quiero. Yo me imagino que Nabucodonosor pensaba, estos muchachos van a venir y van a decir, ¿sabes qué, Nabucodonosor? Perdónanos, discúlpenos, eminencia, no sé en qué estábamos pensando, nos dejamos llevar por nuestra emoción. Nabucodonosor pensaba quizás que Sadrach, Mesach y Abednego iban de alguna manera, aleluya, a cumplir con sus expectativas. Sin embargo, cuando él los desafió y cuando él les dijo, ¿qué mano, qué Dios será capaz de librarlos de mi mano y del horno de fuego ardiendo? La Biblia dice que ellos respondieron, el Dios al cual servimos nos puede librar, es capaz de librarnos, pero si no lo hace, si no lo hace. ¿Sabe que esta respuesta, amados hermanos, esta respuesta descansa? Solamente se puede dar cuando descansamos en la soberanía de Dios. ¿Y qué es la soberanía de Dios? ¿Cómo podemos entender? La palabra soberanía es una palabra compuesta que proviene del latín, de un vocablo sober, que significa encima, y el sufijo amus, que significa procedencia. Amén. Esta palabra soberanía quiere decir el poder supremo sobre todos los demás. Cuando apelamos a la soberanía de Dios, estamos diciendo que Él es quien ordena todo en todo. Amén. Que Él es la máxima autoridad sobre todo lo creado y que no hay poder, no hay ley, no hay ninguna otra cosa que pueda, aleluya, de alguna manera influenciar las decisiones del Señor. Él, aleluya, hace conforme a lo que Él quiere. Mire lo que dice el Salmo capítulo 135 versículo 6. Dios hace lo que quiere en el cielo y en la tierra y en el mar y en sus profundidades. Las oraciones del tamaño de Dios no buscan solo una respuesta, sino la mejor. Y esa respuesta mejor, aleluya, está en la soberanía del Señor. Amén. Mire la forma en que Jabes ora. Oh, si me bendijeras. No le está diciendo a Dios, Señor, tienes que bendecirme.
Él está diciendo, oh Señor, si pudiera alcanzar la bendición que viene de ti. La mano soberana de Dios está por encima de todo. Él es quien ordena nuestros pasos. Él es el que hace todas las cosas. Aleluya, las cosas fueran hechas por Él. Aleluya, por medio de Él y para Él. Y todas las cosas, como dice Pablo, por Él subsisten. Ellos dijeron, si no lo hace, entendiendo que Dios no está limitado ni obligado a lo que yo digo, a lo que yo quiero. Si fuera así, entonces Dios no sería Dios. Pero si no lo hace, aleluya, porque al final de todas las cosas, aleluya, la voluntad de Dios permanece. Y hay que hacer hincapié que en la expresión o en la respuesta de estos jóvenes hebreos no hay dudas. No es que ellos estén dudando. Ni por un momento dudaron. Ellos no tuvieron dudas de que Dios podía hacer algo a su favor. Ellos no dijeron si no puede. Ellos no dijeron si no quiere. Aleluya, ellos dijeron si no lo hace. Es muy diferente. Las dudas no aparecen. Sadrac y Mesac y Abednego no dudaron del poder de Dios. Lo que ellos expresan es una seguridad, una confianza en la soberanía de Dios. No hay dudas, hay confianza. No hay dudas, hay seguridad. Porque cuando tú estás confiando en la soberanía del Señor, aleluya, tú vas a encontrar descanso para tu alma. Y esto es algo maravilloso, porque hay veces en que Dios no resuelve un problema, aleluya, pero te da descanso en medio del problema. ¿Me entiende? Mi esposa lo dice de esta manera: a veces el milagro no es que se resuelva el problema. A veces el milagro no es que el Señor sane una herida. A veces el milagro no es que Dios, aleluya, muestre su favor cambiando la trayectoria en algo de nuestras vidas. El milagro a veces es que Dios te da la fortaleza para seguir adelante y avanzar sin detenerte. Den un aplauso fuerte al Señor. Porque si no lo hace, es porque su sabiduría, es porque lo que Él conoce. Hay cosas que a veces mis hijos vienen, cuando eran pequeños sobre todo, vienen y me preguntan, papá, esto. Yo les decía, no, es que no pueden, es que no esto. ¿Por qué? Porque uno como padre sabe lo que nuestros hijos necesitan y lo que les conviene a ellos. Hay cosas, aleluya, que tú no vas a permitir que tu hijo vaya a hacer o que tu hijo haga. Aleluya, ¿por qué? Porque tú eres un padre que sabes que puede ser contraproducente o puede ser, aleluya, un peligro para tu hijo. Bueno, Dios sabe cosas que tú y yo no sabemos, pero como buen padre cuida de nosotros y cumple su voluntad, aleluya, para bendecir nuestras vidas. Y si no lo hace, y si Dios no lo hace, estos hombres descansaron, aleluya, en la soberanía del Señor. Las oraciones del tamaño de Dios requieren poner toda nuestra confianza en el carácter del Señor. La soberanía es uno de esos atributos que Dios tiene, en el cual podemos nosotros descansar. Pasen los músicos, por favor. Podemos descansar, anote esto por favor ahí en sus notas. Podemos descansar en la soberanía de Dios, no solo porque conoce nuestras aflicciones, escuche, es quien está en control de todo. Yo puedo descansar en la soberanía de Dios, amén, porque Dios está en control de todo lo que sucede. Todo lo que sucede. Nabucodonosor pensaba que él tenía el control. A veces pensamos que son las circunstancias que tienen el control de tu familia. La enfermedad ha tomado control de nuestras vidas. Si tú le das el control, lo va a tomar. Pero si tú le crees al Señor y tú descansas en su soberanía, vas a descubrir que quien tiene el control es el Señor. Pablo lo dijo de esta manera: por nada estén preocupados. No se preocupen. No se preocupen por nada. No se preocupen por nada. En cambio, dijo Pablo, oren por todo. Y cuando oramos de esta manera, vamos a tener pensamiento para nuestro corazón, paz para nuestro corazón y paz también para nuestros pensamientos. Puedo descansar
en la soberanía de Dios porque Él está obrando su propósito en mi vida. Esto es algo que me da descanso. Es algo que me da descanso. Es cierto, a veces no es fácil digerirlo, asimilarlo. Hay momentos en que Dios nos lleva a estar en el pozo, como estuvo José, pensando en cosas grandes, soñando en cosas grandes. De pronto José se encontró en el pozo. Sin embargo, quiero decirte que Dios no lo dejó en el pozo. Dios lo llevó, lo sacó del pozo para sentarlo y ser el segundo hombre más importante en Egipto. Todo lo que pasó José no es otra cosa que Dios trabajando su propósito en él, como también lo está trabajando en nosotros. Yo no sé si estás ahora en el pozo. Yo no sé si vas por el camino agotado, cansado, fatigado. Yo no sé si hay injusticias y te han acusado y te han señalado como lo hicieron con José. Yo no sé en qué punto estás. A lo mejor estás en medio de una cárcel tan oscura y tan difícil de afrontar. Pero quiero que confíes y descanses, aleluya, en la soberanía de Dios, porque Él todavía está en su trono. Pablo dice, aleluya, Pablo dice en Romanos 8:28, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de aquellos que lo aman. Eso que está pasando, todo lo que es un proceso. Si has llegado al pozo, no te vas a quedar en el pozo. Dios te va a sacar del pozo. Dios no llevó a Israel al desierto para dejarlos en el desierto. Pasaron por el desierto, pero el propósito era llegar a la tierra prometida. Y otra cosa que tenemos que entender es que cuando descansamos en la soberanía de Dios, Él no permitirá nada fuera de su voluntad. Me gustan las palabras de Carlos Spurgeon, el príncipe de los predicadores. Él dice que la soberanía de Dios es la almohada sobre la que el cristiano puede reposar su cabeza. ¿Qué le parece? ¿Anda buscando almohada? Póngase de pie conmigo, por favor. Nos falta todavía un punto, pero lo voy a mencionar solamente. ¿Anda buscando almohada? Quizás algunos de ustedes han estado tratando de encontrar un lugar donde descansar. La soberanía de Dios es ese lugar de descanso. La cuarta característica, solo la quiero mencionar, de las oraciones del tamaño de Dios, es que rinden honra al nombre de Dios. Y esto es algo que a mí me tocó mucho mi corazón, porque dice que ellos dijeron, pero si no lo hiciera, deseamos dejarte en claro ante usted que jamás serviremos a sus dioses, ni rendiremos culto a la estatua de oro que usted ha levantado. Vamos a orar con oraciones del tamaño de Dios, que sean capaces de honrar a Dios. Ellos dijeron, no nos vamos a rendir. Nabucodonosor esperaba que aquellos muchachos doblaran las manos, pidieran perdón por el insulto que habían provocado al rey de Babilonia. Sin embargo, ellos dijeron, queremos decirte algo, no vamos a retroceder. No vamos a hacer algo que no sea honrar el nombre del Señor. Sabe que nuestras oraciones, aleluya, cuando oramos, nuestras oraciones deben de honrar a Dios, deben de honrar al Señor. Jesús lo dijo de esta manera en Juan capítulo 15, versículo número 7. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en vosotros, dice el Señor. Les dijo Jesús a sus seguidores, pidan lo que quieran. Atrévanse a orar, atrévanse a pedir, atrévanse a llevar todo lo que quieran llevar a Dios en oración. Porque si tú permaneces en mí y mi palabra permanece en vosotros, dice el Señor, aleluya, pidan lo que quieran y hecho será. ¿Alguien lo cree esta mañana? ¿Alguien lo cree de verdad? Tus oraciones, aleluya, ¿de qué tamaño son? ¿De qué tamaño son tus oraciones? ¿De qué tamaño son nuestras oraciones? Pablo dice en Efesios capítulo 3, verso 20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más
de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Mire, yo quiero desafiarlo en esta tarde a orar oraciones del tamaño de Dios. Que se atreva a orar pidiendo aleluya al Señor, de acuerdo a quién es Él, lo que Él puede hacer, de acuerdo a su soberana voluntad, pero también en honra al nombre del Señor. Porque si creemos, iglesia, escuche esto, si nosotros creemos que Dios no tiene límites, entonces nuestras oraciones tampoco debieran tener.